Muy buenas noches, queridos hermanos. Ha llegado el momento de estudiar la palabra de Dios. Y ya hace una semana atrás hemos comenzado los estudios bíblicos de la fe de Jesús. Creo que para cada uno de nosotros va a ser una gran ayuda el hecho de estudiar paso a paso lo que la Biblia nos enseña acerca de los diferentes temas que tienen que ver con nuestra salvación. Por esta razón, esta tarde estudiaremos lo que la Biblia enseña acerca de Dios. Saben, en estos tiempos y en esta cultura donde nosotros vivimos, encontramos a la gente con muchas preguntas acerca de la existencia de Dios, acerca del carácter de Dios, acerca de las características de Dios. Es verdad que en medio de un mundo en el cual la gente agnóstica o la gente que solamente cree en otras teorías como la de la evolución, ellos ponen en cuestionamiento la existencia de Dios. Pero esta tarde no vamos a analizar otras teorías o lo que dice otra gente, sino lo que dice la palabra de Dios. Y vamos a abrir nuestra Biblia. Dice la pregunta: ¿cuántos dioses existen? Es verdad que al hacer esta pregunta muchos nos podemos poner a detener y pensar que en otras religiones o en otras culturas existe un mundo politeísta. Esto significa adorar a muchos dioses. Por esa razón viene la pregunta: ¿cuántos dioses existen? Pero en nuestra cultura y basados en las Escrituras, también encontramos gente que es monoteísta, cree en un solo Dios. Pero para responder a esta pregunta, ¿qué dicen las Escrituras? En el libro de Efesios, capítulo 4, versículo 6, dice que hay un solo Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Tajantemente el apóstol Pablo declara que hay un solo Dios. Y nosotros también creemos que hay un solo Dios, que es Padre de todos, el cual está sobre todos y está por cada uno de ustedes y por todos y está en todos. Así que es un Padre, un Dios de todo el corazón humano, de toda la raza humana. Hay mucha gente que por indagar quiere saber cuál es la naturaleza de Dios. En el Evangelio, según San Juan, el capítulo 4, los versículos 23 y 24, dice lo siguiente: mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Si tú te has hecho esta pregunta, ¿cuál es la naturaleza de Dios? Nosotros no podemos especular diciendo que Dios es como el ser humano, la forma del ser humano. Tampoco podemos especular con otras ideas que tengan que descubrir la naturaleza de Dios. Pero en lo íntimo de las Escrituras encontramos nosotros que Dios tiene una naturaleza espiritual. Dice la Escritura: Dios es espíritu. Y todos los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Por lo tanto, tenemos que estar seguros de que Dios y su naturaleza están siempre preocupados por nuestra salvación. Ellos quieren que nosotros busquemos con ansias lo espiritual, lo digno, lo sagrado, para poder prepararnos e ir y disfrutar con Él también por la eternidad. Así que no te olvides, Dios es espiritual. Esa es su naturaleza. La Biblia también enfatiza
a las tres personas de la divinidad, lo que en otras palabras llamamos la Trinidad, la deidad. En el libro de 2 de Corintios, capítulo 13 y 14, nos da exactamente la respuesta a estas tres personas de la divinidad. ¿Cuáles son ellas? Aquí viene la respuesta. Dice 2 de Corintios 13, 14, la gracia del Señor Jesucristo y el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Sí, mi querido hermano, la gracia del Señor Jesucristo, cuando Jesús estuvo en esta tierra, vino a dar a conocer la gracia de Dios. Con esa gracia mucha gente fue sanada, con esa gracia mucha gente fue orientada, con esa gracia divina que solamente Jesús sabía dar, mucha gente fue aliviada de enfermedades. Con esa gracia mucha gente entregó su corazón a Jesús. Por lo tanto, el Señor Jesús es parte de la Trinidad, parte de la deidad. El amor de Dios, el amor de Dios. Dios es amor, es el carácter del Señor. Vamos a verlo esto un poquito más adelante. Sin embargo, el apóstol Pablo identifica a la segunda persona de la divinidad, de la Trinidad, que es Dios. Dios es amor. Pero la tercera persona de la divinidad también tiene una característica muy peculiar. Dice, y la comunión del Espíritu Santo. La comunión del Espíritu Santo. Definitivamente el Espíritu Santo cumple una función en este tiempo de llevarnos a la unidad, de llevarnos a la armonía, de llevarnos a tener comunión con Dios, pero también comunión con nuestros semejantes. Así que la respuesta a esta pregunta, ¿cuántos o cuáles son las tres personas de la divinidad? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Son tres personas, un solo Dios. Qué interesante. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Ahora pasemos a la otra área que ya mencioné en cierta medida cuando leí las escrituras que dicen que Dios es amor. Esto demuestra el carácter de Dios. Es lo único que nosotros podemos ver en las escrituras de lo que Dios es como Dios. El carácter de Dios es amor. Dice el apóstol Juan en 1 de Juan 4:8, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Miren, cuando Jesús estuvo en esta tierra, le dijo a cada uno de sus discípulos y a todos aquellos que lo escuchaban, amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, pero también amarás a tu prójimo como a ti mismo. Saben, hermanos, Dios es el promotor del amor. Dios es amor. Y como Dios es amor, quiere vertir al corazón humano ese amor, no solamente para darlo a conocer a otros, sino también para que a través de nuestro carácter, a través de nuestras vidas, demostremos que Dios es amor a aquellos que aún no lo conocen. Así que definitivamente el carácter de Dios es amor, porque el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Ahora, cuando hablamos de Dios, tenemos que hablar también del hombre. ¿Y sabes por qué? Porque el hombre es criatura de Dios. Fuimos creados por el Señor. Y siendo que el Señor nos ha creado, yo te hago una pregunta que tal vez tú hayas estado dudando antes y que hoy no vas a dudar más. ¿Cómo te considera Dios? En medio de estos problemas, en medio de la terrible situación que estamos viviendo en el mundo, ¿cómo te considera Dios? ¿Cómo me considera a mí Dios? ¿Cómo nos considera Dios a sus hijos, a su creación? En 1 de Juan capítulo 3, versículo 1 y 2, miren la expresión de Dios, de la ternura de Él, del gran cariño que nos tiene y
poder percibir que nosotros no estamos solos. Escuchen lo que dice la Escritura. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, nos ha dado Dios, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Quiero agregar entre paréntesis, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Sin embargo, Él murió en la cruz por todos nosotros, solamente por amor. Dice, y ahora, amados, somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, porque sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Hermano querido, tal vez en algún momento tú te has sentido triste, porque no tienes algún familiar, amigo, del lado tuyo para que pueda consolarte, para que pueda abrazarte, para que pueda darte palabras de ánimo. No importa, no importa. Tú tienes que recordar, tú tienes que creer que hay un Dios que se preocupa por ti. Hay un Dios que te considera, hay un Dios que te ama y te dice, hijo mío, somos propiedad de Dios, somos amados de Dios. Y el Señor quiere que nosotros nos preparemos para que cuando Él venga, nosotros seamos semejantes a Él. Qué interesante. Si Dios nos creó, Dios quiere que nosotros, cuando Él venga, seamos semejantes a Él. Así que no te olvides, Dios se preocupa por ti. Confía en Él y Él va a hacer lo mejor. Porque Él te dice, tú eres mi hijo amado. Ahora, ¿se preocupa Dios por nuestros problemas? Por supuesto que sí. En Salmo 40, versículos del 1 al 3, encontramos una declaración fantástica para poder ejemplificar la preocupación que Dios tiene con cada uno de sus hijos. Posiblemente alguno de ustedes estará caído por algún problema, estará desanimado, estará preocupado porque su situación económica, espiritual, de estudios, no está bien. Mira, yo te quiero decir en esta noche, Dios se preocupa por ti. Se preocupa por tus necesidades. Él sabe muy bien qué es lo que está pasando contigo. Y Él quiere abrazarte, quiere amarte y quiere decirte que Él se preocupa por ti. Dice la Escritura, pacientemente esperé a Jehová. Saben, estas son declaraciones del rey David. El rey David vivía una vida turbulenta, perseguido, queriendo su hijo matarlo. Y luego también Saúl intentando desequilibrar lo que Dios quería levantar a través de David. Y él, en medio de su zozobra, en medio de su debilidad, en medio de su tristeza, en medio de la incertidumbre de la vida, él clamó a Dios, dice, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del fondo del lodo cenagoso, puso mis pies sobre roca, sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Hermano querido, Dios se preocupa por nosotros. No importa la condición que estés viviendo, no importa en qué situación te encuentres, el Señor se preocupa por ti. Se preocupa si tienes o no dinero, se preocupa si es que tienes alguna enfermedad, se preocupa si es que te falta algo en la casa, se preocupa porque tus hijos te amen y siempre sigan leales a Dios, se preocupa de otras necesidades. Dios es amor. Y como Dios es amor, se preocupa por cada uno de sus hijos. En esta tarde, ya noche, yo quiero preguntarte algo. Si tú crees que hay un solo Dios, si tú crees que Dios es aquel que nos ha creado, que guía nuestra vida y que su naturaleza es espiritual,
Si tú sabes muy bien que Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, la Trinidad íntegra, está preocupada por ti. Si tú sabes que Dios es amor, si tú sabes que Dios es capaz de tenernos a nosotros en una alta consideración y que nuestros problemas les preocupa, ¿qué debo hacer? ¿Qué debes hacer tú? ¿Cuál es la decisión que tú debes tomar para que tu vida pueda prosperar, para que tú puedas vivir en paz, para que tú puedas tener la tranquilidad que necesitas en estos momentos? ¿Qué debes hacer? En primer lugar, tú tienes que respetar el nombre de Dios. El mandamiento dice muy claramente: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Querido hermano, respeta el nombre de Dios, respeta a Dios, dignifica a Dios. Con tu vida, haz que Dios sea glorificado. En segundo lugar, tienes que obedecer a Dios. Si tú amas a Dios, si tú crees en Él, si tú sabes muy bien que Él te cuida y tiene una alta consideración sobre ti, por favor, obedece al Señor. Dice la Escritura, es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Es menester obedecer a Dios. Por lo tanto, sé obediente y ganarás. Sé obediente y triunfarás. Sé obediente y te irá bien. En tercer lugar, tú tienes que poner a Dios en primer lugar. No puedes tú olvidar, no puedes tú tener una actitud en la cual dejes a un lado a Dios. Si Dios es Dios, si Dios es el creador, si Dios es el sustentador, si Dios es el que se preocupa por ti, ¿cómo es posible que tú no lo pongas a Él en primer lugar? Pon a Dios en primer lugar y Dios se encargará del resto. Mas buscad primeramente, dice el texto, el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas después serán añadidas. Así que no olvides de que Dios debe ser primero en tu vida. Enséñale a tus hijos, enséñale a tus pequeños a que coloquen a Dios en primer lugar. Y cuarta cosa de lo que debo hacer es amar a Dios de todo corazón. Saben, una declaración muy interesante en Mateo 22, 37 y 38. Fue una respuesta del Señor a las preguntas que hacían sus discípulos y también la gente que lo escuchaba. El Señor le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Ese es el primero y grande mandamiento. Sabes, esta noche yo te invito a que tú ames a Dios de todo corazón. Y amar a Dios significa respetar. Amar a Dios significa tenerlo siempre en nuestra vida. Amar a Dios significa recibir el consejo para conducirnos diariamente. Amar a Dios significa hacer la voluntad de Dios. Amar a Dios significa ser fieles en todo momento. Yo te pregunto esta noche, ¿cuál es tu decisión? ¿Qué le dices al Señor? ¿Será posible que hoy yo le diga al Señor: creo en ti, oh Dios, creo en Dios Padre, creo en Dios Hijo, creo en Dios Espíritu Santo, prometo amarle, prometo obedecerle como mi Padre Celestial? ¿Será que esa es tu decisión? Yo quiero que tú seriamente tomes esta decisión esta noche y puedas de ahí en adelante prepararte no solamente para estar pronto gozando la vida eterna, sino también para que tu vida refleje el carácter de Cristo y pueda atraer a otros a Jesús, puedan entregar sus corazones a Él y también tengan la posibilidad de prepararse para el reino de los cielos. Querido hermano, que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que Dios sea aquel que te instruya cada día para alcanzar victorias en tu vida. Dios bendiga tu persona,
Dios bendiga a tu familia y también te prospere durante esta nueva semana. ¿Me permites orar contigo? Oremos. Querido Dios, te damos gracias porque a través de tu palabra encontramos allí la respuesta a nuestras inquietudes. Hemos estudiado lo que tu palabra enseña acerca de Dios. Gracias, Señor, por ser nuestro Creador. Tú eres el único. No hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Y Señor, tú, al ser el Dios Todopoderoso, sabemos muy bien que te preocupas por cada uno de nosotros. Nos das la oportunidad de decirle a los demás que este Dios que yo tengo es amor y que debo obedecerlo, debo amarlo y debo decidir siempre hacer su voluntad. Señor, cuida de mis hermanos, cuida de mis amigos, que ellos puedan tomar esta decisión y mantenerla todos los días de su vida. Yo te pido todo esto, no porque lo merezcamos, sino confiando en la preciosa sangre de nuestro Señor Jesús y Salvador. Amén. Amén. Hermano, que Dios te bendiga, que Dios te cuide. Un abrazo para ti y que el Señor haga lo mejor en tu vida. Feliz noche.